Gloria a Dios. Fíjense, cuando yo comencé en el Evangelio, bueno, cuando Dios me llamó, gloria a Dios, Dios empezó a tratar en mi vida allá, ¿verdad? Por allá por Juncos, Puerto Rico, Caguas, Puerto Rico. eh, yo estaba empeñada en conseguir o en que la iglesia fuera una familia para mí. Yo estaba empeñada en que los pastores me vieran como una hija, que me quisieran como amaban a sus hijos. Y sabe que pasé mucho frustramiento, pasé mucha tristeza, derramé muchas lágrimas, porque cuando yo llegué al Evangelio, como le dije, que Dios me llamó, aunque son diferentes procesos, diferentes testimonios, ¿verdad? De las etapas, pero quiero compartir exactamente, específicamente esto, que ¿verdad? Cuando Dios empezó a tratar conmigo, eh, ¿verdad? En lo pentecostal, pentecostal evangélico, sana doctrina, yo, como le digo, yo quería, de todos modos, yo estaba empeñada, como dicen en Puerto Rico, en que la iglesia fuera mi familia. Yo quería sentir que ellos me hicieran sentir que me amaban, que yo era su familia. Yo quería, como le dije, y se lo repito, pues ya se lo dije, pero se lo repito de nuevo. Y mis mensajes, yo siempre los voy a hablar, son los mismos. Bueno, quizás son muchos, pero los mismos y los voy a repetir. Entonces yo quería que los pastores me amaran, igual que yo sintiera que me amaban, igual como amaban a sus hijos. Pero eso nunca sucedió. Y como le dije, yo lloré mucho, eh, pasé tiempos bien tristes, bien terribles dentro de la iglesia. Y, y yo me apartaba, me iba al mundo. Cuando yo no encontraba que me amaran como una familia, como si fueran mis padres o mis tíos, mis abuelos. ¿Por qué? Porque yo me crié en orfanato y desde el vientre de mi madre fui rechazada, el nacimiento, mi infancia, mi niñez. Todo eso es un testimonio. Yo he hablado algunos mensajes y algunos videos en Asboril todos los días el pecado de YouTube y en Salmista Betsaida Andújar Santiago de Facebook. Yo he hablado de mi testimonio así, ¿verdad? No todo, porque mi testimonio pues, es un libro, pero he hablado sobre mi testimonio y, ¿verdad? Cómo empezó mi vida en esta tierra, eh, ¿verdad? A través de una mujer que era un monstruo, que está viva y, ¿verdad? La he perdonado bastante, ¿verdad? Creo que, eh, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el corazón es más engañoso que las muchas cosas y perverso, quien lo conocerá, ¿verdad? Pero estoy en un proceso con mi madre, ayudándola. Y pues ese es otro testimonio porque no es de eso lo que quiero hablar ahora. Pero pues yo al criarme de esta manera, al nacer de esta manera, yo estaba empeñada toda mi niñez. Mi niñez fue un infierno porque yo quería una familia. Yo quería que fuera una abuela, un tío, unos hermanos. Yo quería criarme con familia en mi niñez, pero no estaba en lugares con tanta gente diferente, tantos orfanatos, tantas casas ajenas. Y como le dije, cuando Dios empezó a tratar conmigo en la iglesia pentecostal, sana doctrina, fue terrible, terrible, porque yo quería una familia, yo quería, yo quería una familia, yo estaba empeñada en que los hermanos de la iglesia me amaran y yo sintiera ese amor de una madre, ese amor de un padre, de un tío, de un abuelo, de hermanos, de primos, que los pastores me amaran. Y ya se lo he repetido como 3 veces, ¿sabe qué? No lo encontré y yo me aparté muchas veces de los caminos de Dios, me fui al mundo. Pero la mayor razón era esa. La segunda razón era que yo había tenido que aprender a pelear desde muy pequeña, pero a pelear, a resolverlo todo al puño y hablando sucio y enojándome terriblemente.
y mi personalidad se formó de esa manera y al Dios empezar a tratar conmigo era una lucha, una batalla terrible porque yo no podía, yo sentía que era un monstruo dentro de mí que se desataba y era terrible. Y por esas dos razones yo me apartaba de los caminos de Dios, me iba de la iglesia, ¿verdad? Y quiero hablarle de la manifestación del Espíritu Santo, de la manifestación física, porque fíjese, hoy día ya yo no estoy buscando ni pretendo encontrar una iglesia que me ame. Yo, no, yo ya estoy preparada para lo que yo enfrente en una iglesia. Piedras y lo que sea. No, ya yo no espero, ya yo no pretendo encontrar una familia en la iglesia. Porque ya Dios me procesó en esa área y ya yo conozco la condición de la iglesia. Estoy hablando de la gran mayoría. Y ahora yo lo único que quiero es que la iglesia donde yo vaya respeten al Espíritu Santo, desde el altar al banco y del banco al altar. Que se respete la manifestación del Espíritu Santo. Ningún pastor tiene la autoridad ni el poder, ni la autorización de parte de Dios, ni la autorización de parte de Dios para ordenarle a la iglesia o controlar o manipular cómo se puede manifestar el Espíritu Santo físicamente en una persona. Ningún pastor tiene derecho a controlar eso, a quitarlo, eh, y eso de que el Espíritu Santo es ordenado, los pastores son unos hipócritas y las pastoras no tienen Espíritu Santo. Entonces están hablando en nombre del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es ordenado, pero que tú estás hablando, pastor y pastora, tú no tienes al Espíritu Santo. Por eso es que no, por eso es que te quedas como un muerto y no sientes nada. Y aún en esas iglesias, en muchos templos ya el Espíritu Santo ni va, ya ni hace presencia. Pero hay muchos lugares que todavía el Espíritu Santo va, se manifiesta en pequeñitos que están en los bancos, que son insignificantes, que son anónimos, que para los pastores y para los líderes de la iglesia no son nadie, pero para Dios sí son. Y sí son alguien en el cielo, en el tercer cielo. Entonces llega el Espíritu Santo a ese templo, se manifiesta con su poder, con su fuego, y, y se manifiesta en esos cuerpos. ¿Para qué? Para libertar, para sanar, para renovar fuerza, tanto para sanar el interior por heridas, por raíces de amargura, odio, rencor, como para sanar enfermedades, para libertar, para, para renovar fuerza, para abrazar, para dar amor. Mire, usted sabe que cuando sentimos el amor más grande de Dios, el que no nos ha dado nadie en este mundo, ni nos podrán dar, aún los que han tenido familia, aún los que han tenido parientes de sangre, que supuestamente los han querido, nadie. O sea, cuando llegue ese amor a tocar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser, eso es otra manifestación física del Espíritu Santo, porque cuando Él viene a tocarnos, a meterse ahí, a manifestarse dentro de nosotros y decirle, estoy aquí, te estoy abrazando, te estoy amando, te estoy trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabes que ese cuerpo no se puede quedar quieto. Ese cuerpo mortal corruptible tiene que temblar, tiene que brincar, tiene que caer postrado, tiene que correr, tiene que alabar, tiene que, como le dije, temblar. Porque eso es un poder sobrenatural. Usted está hablando de Dios, del Dios de la Biblia, de verdad que se habla la Biblia como cuando Él viene, puede venir, ¿verdad? Es como un fuego. Dice la palabra de Dios que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, los montes se derriten y cuántas cosas dice la naturaleza. No puede quedarse quieta ante la presencia de Dios. Y entonces nosotros sí,
que somos carne. Usted no ha visto que cuando tú te das un pinchón en la mano, en un dedo, cuando tú te pasas alguna situación, tus emociones, tus sentimientos, tu cuerpo reacciona, tu carne, porque siente, estás vivo, tu carne siente dolor, tu carne siente frío, siente calor y tú reaccionas cuando hay mucho calor, ¿verdad que sí? Tú reaccionas, tu cuerpo se mueve y reacciona cuando hay mucho frío, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por eso nos abrigamos, ¿verdad? Y cuando hay calor, esto, ¿verdad? Y el cuerpo es carne, reacciona a todo. Reacciona cuando se muere un familiar, cómo reacciona cuando pasa algo cuando, ¿verdad? Tantas, tantos eventos, tantas situaciones que pasan que tú tienes que llorar, derramar lágrimas, ¿verdad? Eh, o que tu cuerpo se mueve, como te dije, por el dolor o por... ¿Mm? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que va a hacerse presente el Espíritu Santo y el pastor hijo del diablo satánico y la pastora satánica te van a decir y te van a enseñar desde el altar que no hay que brincar, que no hay que danzar, que no hay que hablar lengua, que el Espíritu Santo es ordenado cuando te ven que tú tiemblas porque el Espíritu Santo vino sobre ti para alguna obra especial. Entonces el pastor y la pastora pegan a hablar en el altar que no es necesario. Que en la manifestación física tú tiembles, tú brinques, o tú pegues a la baldura, o pegues a brincar, o corra. O sea, en- entonces, dime, pero ¿qué sentido tiene eso en el área, en lo espiritual, si cuando venimos a este camino, venimos del mundo, que vivimos en lo natural, que en el mundo vivimos, eh, ¿verdad? Como le dije, en lo natural, eh, cuando venimos a este camino. No, entonces la Biblia nos va enseñando para qué, para qué. Por eso yo hice un video, un mensaje que decía, no usen la Biblia, porque para qué usan la Biblia si la usan como les da la gana, enseñan lo que les da la gana, ignoran lo que les da la gana. Y los pastores, la gran mayoría de las pastoras, están utilizando el controlar cómo se manifiesta el Espíritu Santo en las personas. Entonces, qué atrevido. Entonces, o sea, ustedes se creen que las personas que están en los bancos, que las ovejas son de su propiedad, de los pastores, que ustedes le pueden enseñar lo que ustedes quieran en su mortandad espiritual, sin Espíritu Santo. Entonces, fíjense, mire mi experiencia. Mi experiencia, mi experiencia con el Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo, mire, es algo que yo le puedo testificar, que es real el poder de Dios sobrenatural en el área de manifestación física, como Dios va trabajando y sanando y libertando espiritualmente. Y como les voy diciendo, vemos que Dios va libertando y va sanando y va haciendo tantas obras en el interior del ser humano. En el interior del ser humano, cuando nosotros, gloria a Dios, eh, cuando recibimos, ¿verdad?, ese toque de esa promesa que hizo Jesucristo allá a los apóstoles en el aposento alto, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo entró como fuego, como viento recio entró, que entró como viento recio el Espíritu Santo al aposento alto allá en el monte de Sion. O sea, como viento recio. Imagínense que es un viento recio, así, algo tranquilito, que no pasa un viento recio, se lleva todo enredado, revuelca todo, rompe cuando hay que romper dentro del ser humano. Viene Dios con todo su fuego. Dice que viene en silbido apacible. Mira cómo puede como paloma, ¿verdad? Sí, ese también. Y uno se arrodilla a llorar, a gemir, y uno siente que está conectado al cielo. Es algo tan espiritual, tan sobrenatural, que hay que vivirlo. Yo no sé como cuántos pastores en los altares, por eso que yo no puedo callar. Y óigame, a mí casi nadie me escucha. Pero como Ezequiel dijo, que era como hablar, yo hice un video también, que era un mensaje que era como hablar con las paredes, pero Ezequiel no se iba a callar, aunque no le escucharan, aunque el pueblo parecía que eran paredes, que era hablar con las paredes,
que era Ezequiel 33:30. Ese video lo hice los otros días, hace poco. Pues mire, pero yo voy a seguir hablando en la calle, donde quiera, casa por casa, como es mi ministerio. Ahora mismo en Nueva York, voy a hacer una pausa para decirle que ahora mismo en Nueva York va a ser bien difícil, porque viene la oposición terriblemente y el cumplimiento de profecía, porque el musulmán que ganó aquí en Nueva York, de alcalde, dice que va a prohibir los cultos en las calles. Y claramente yo soy de ir con él con una bocina para la calle, ya que en las iglesias tienen todo su revolú, se han apropiado, la gran mayoría de los pastores se han adueñado de las iglesias, entonces no tienen Espíritu Santo. Pues sí hay que congregarse, porque óigame bien, para que usted no vaya a malinterpretar, la palabra de Dios dice que no podemos quitar ni añadir, ni distorsionar. Y nosotros tenemos que aprender a cumplir todo lo que dice la Biblia, y tenemos que congregarnos. No dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Pero como le dije, Dios nos libre de estos pastores y pastores, y son demasiados. Estamos en tiempos bien peligrosos y difíciles, y es triste. Y los que amamos la justicia y la verdad, y queremos realmente llegar al cielo, y llegar al tercer cielo, y que nuestras almas se salven, y que amamos las almas. Realmente por eso nos indignamos y hablamos fuertemente, porque si no nos importara, haríamos lo mismo que hace la gran mayoría: hacerse de la vista larga, ignorar, seguir congregándose con la Biblia, o ejercer el ministerio, y siguen con el diablo por dentro y sin Espíritu Santo, y destruyendo a medio mundo. Y la gran mayoría de pastores están conduciendo a la iglesia al infierno, porque mayormente, mira, ¿cómo una iglesia va a soportar los últimos tiempos, y que viene lo peor para la iglesia? Porque la iglesia va a tener que sufrir antes de irse de aquí, porque la iglesia de Puerto Rico y de Estados Unidos no sabe sufrir. Hay gente así como yo que hemos sufrido, y qué sé yo, gente así seleccionada por Dios. Pero la gran mayoría de puertorriqueños y de Estados Unidos no saben sufrir y no quieren sufrir, y van a sufrir. Si quieren ir al cielo, van a tener, ahora es el tiempo, o los próximos años, van a tener que aguantar de verdad como guerreros, o sacar ese guerrero y esa guerrera que ya están equipados con eso. Pero muchos no quieren. Por eso el diablo los conquista. Entonces van a tener que realmente batallar, porque ¿sabe qué? Muchos no van a poder soportar lo que viene, porque no tienen Espíritu Santo. Y muchos son que no tienen Espíritu Santo por irresponsables, por estar creyendo en los humanos y en los mortales, y haciendo todo lo que el pastor dice, aunque el pastor esté mal. Usted tiene que leer su Biblia, y usted tiene que encerrarse, buscar que el Espíritu Santo, llenarse de que el Espíritu Santo venga sobre usted, y que el Espíritu Santo vive en usted y le dirija a toda verdad y a toda justicia, y le redarguya de pecado, y que sea el Espíritu Santo que lo consuele, ¿verdad? Para que usted no esté buscando que el amor del pastor, el amor de los hermanos de la iglesia, y eso se convierta en usted, en una dependencia de los hermanos y del pastor, y usted vaya entonces entonces deja ya a un lado el saber que primero usted tiene que cumplir lo que dice la palabra, o aprender, porque vamos aprendiendo en la escuela del Espíritu Santo, aprender y ir aprendiendo todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y las leyes de Dios, los estatutos, los mandatos, ¿verdad? Y refugiarnos en el amor de Dios, y aprender a depender de Dios, porque es bien difícil. A mí me tomó años aprender a depender de Dios, y sigo poniéndolo en práctica, porque a veces me desvío, ¿verdad? Depender de Dios, y porque mire, eso es lo que le pasa a mucha iglesia. Cuando vengan estos tiempos que se aproximan, que van a ser espantosos y terribles, de persecución, y que todas las fuerzas demoníacas que están en los aires y que están dentro de las personas van a ser destruidos. Esos cristianos que son irresponsables y se han refugiado en el ser humano, en vez de llenarse del Espíritu Santo, de refugiarse, aprender a refugiarse en el amor de Dios, y aprender a depender de Dios, se han refugiado en los pastores, en la iglesia, y andan vacíos sin Espíritu Santo. O si entonces, si la iglesia no les apoya, si el pastor no, y hasta ahí llegó su cristianidad, como me pasó a mí en el pasado. ¿Ves? ¿Usted entiende? Entonces, los que son perversos, todos estos pastores, pues mira, se van a juntar con el anticristo, con los musulmanes y con medio mundo, van a hacer la alianza y unidad con todos ellos, porque esa es la unidad y la alianza que hablan todos esos pastores y pastoras, todos esos ministros falsantes,
sin Espíritu Santo, ay, que la unidad, ay, que tenemos que estar unidos, ay, y se quieren unir con todo el mundo, pero claro, ¿sabe por qué? Lo hacen por conveniencia, por poder, por posición, con personas que saben que los van a promover, y lo hacen también para callar la doble vida, el pecado en lo oculto, pero realmente la unidad y las alianzas para ayudar al que está caído hasta que de verdad se levante, no es te doy una ayudita, te llevo una comprita, te hago una oración, o no, o ve y ven mañana, que como dice la Biblia, no es estar ahí con esa persona, ayudando y espiritualmente y de cualquier manera hasta que esa persona se encamine de verdad. Ahí Jesús muriendo al lado de tantos pastores y ministros y de tanta iglesia. Y eso no es lo que le importa. Las alianzas y la unidad que hablan es una alianza y una unidad perversa y falsa, sin Espíritu Santo, hipócrita y doble moral. ¿Ok? La unidad verdadera que dice la Biblia es la del amor de Corintios 13. ¿Ok? Es la de unirse con el que está caído, sin mirar a quién. ¿Ok? Pero entonces, fíjese, yo le voy a dar un testimonio rápidamente. La manifestación del Espíritu Santo en mi vida eh, fue tan especial que, mire, cuando yo estaba en Fuente de Salvación Misionera de las Carolinas en Cagua, yo he hablado de ese testimonio. Eh, yo no podía levantar mis manos porque yo estaba atada por los demonios. Yo ni siquiera, a usted a lo mejor no le importaría y dirá qué tontería. Fíjese, Dios me pedía que yo levantara las manos. Cuando yo fui a esa iglesia con una compañerita de la universidad, una joven que me invitó. Y pues fui porque yo estaba bien enferma. Yo había caído bien enferma. Y estaba bien jovencita, pero me habían destruido terriblemente en Junco. Una familia pentecostal sana doctrina me había destruido terriblemente y así me habían dejado tirar. Y eso ese testimonio yo le he dado de la familia de Junco. Es un testimonio que hasta el día que yo me muera, porque el diablo destruyó de una manera que aún sanando hay nietos y hijos por ahí para abajo. O sea que mucha gente de que voy a hacer una pausa para hablar esto, por eso yo dije que hay que tener el Espíritu Santo. Muchos pastores y pastores de que usan la Biblia sin Espíritu Santo. Lo que hacen es que a mí no me destruyen porque ya yo estoy en otro nivel, pero muchas almas las confunden, muchas ovejas, porque dicen, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, por ejemplo, mire, y dicen, no hablen la palabra o no es el ministerio con heridas, porque lo que vas a soltar es heridas. Mire, no sea ignorante, no sea hijo del diablo si usted es que no tiene Espíritu Santo. Con ese ñañaña y esa carita de yo no fui y con sonrisitas y todo eso y abrazos y besos de Judas. Mire, yo le he dicho que heridas vamos a tener toda la vida y siempre va a venir alguien que nos va a herir. O el diablo ha hecho una destrucción desde el pasado que va a seguir provocando heridas en nosotros y vamos a tener que seguir sanando. Yo, por ejemplo, tengo el caso de Junco, tengo hijos y entonces ahora tengo nietos. O sea, sigue doliendo todo el proceso. Pero eso es un testimonio que seguirá en otro momento. La cuestión es que cuando Dios empezó a tratar conmigo, que yo estaba ya en Caguas, en la Iglesia Fuente de Salvación Misionera de las Carolinas en Caguas, yo recuerdo que allí eh, yo no podía levantar mis manos. Entonces, todos los predicadores que iban de Estados Unidos, mira, fue un predicador de la pandilla, del expandillero Nicky Cruz, la cruz y el puñal, corre Nicky corre, ¿verdad? Que él es un ex ganguero de Nueva York, de Puerto Rico, ¿verdad? Y de Nueva York. Y fue un ex ganguero de esa ganga de los Miau Miau. Y yo no lo conocía porque él fue de Estados Unidos allí a esa iglesia. Y fue un ayuno que nosotros tuvimos de 3 días, los jóvenes. Y él me dijo, me acuerdo que él me llamó y me dijo, este, porque a mí para ese tiempo Dios siempre me llamaba para el frente, mira aquella muchacha que está allí, tráigamela. Decía el que estaba predicando, sin conocerme, no eran de la iglesia, los predicadores eran que venían de visita de otros países, de otros países, de otros pueblos. Y ese pastor, y ese ex ganguero evangelista,
me dijo, eh, bueno, me habló, ¿verdad? De mi pasado y desde mi niñez y etcétera, pero sin conocerme, ¿verdad? Pero entonces me decían, siempre que venía un predicador, el punto es que siempre que venía un predicador de otro lugar que no me conocía, no sabía mi vida, no sabía nada, me decía, Dios quiere que levantes tus manos y le alabes y abre tu boca y le alábale. Y yo no entendía, yo lo que hacía era que me daba rabia que ese predicador me mandara a hacer eso, porque a mí no me gustaba que nadie me mandara, yo no quería obedecer a nadie, porque yo me crié herrera como en el infierno me crié yo. Y entonces con gente infernal también, gente diabólica desde que nací. Y entonces pues yo no quería ni siquiera que me mandaran a eso, a levantar las manos, y yo me enojaba y yo ponía las manos a la parte de atrás, pero yo no sabía que eran demonios que me tenían atada. Y siempre venía otro predicador de otro lugar que no conocía al otro, y me decía, Dios quiere que levantes tus manos y le alabes. Fíjate, y yo decía, pero este no conoce al otro. Este predicador no conoce al otro y me pide lo mismo, que levante mis manos, que alabe a Dios, pero a mí me daba una rabia cuando me pedían eso. Y cuando yo veía gente danzando en esa iglesia, yo me le iba del lado, me daba rabia, me daban ganas de caerle encima. Entonces, hasta un día que yo llegué y la iglesia estaba llena de visitas. La iglesia estaba llena de visitas de diferentes iglesias. Y yo tenía mi pelo por los muslos, porque siempre amé mi pelo largo. No sé por qué, claro, por el propósito de Dios de la sana doctrina a la que me está llevando. Porque antes de partir de este mundo hay que haber una santidad completa espiritual en mi cuerpo. Y, y cuando estaba la iglesia llena ese día de visitas, y todos los músicos al frente, estaban tocando de todo, allí toda clase de instrumentos. Y el altar lleno de ministros. Y yo recuerdo que yo era bien, ahí me entraban muchos nervios, muchos ataques de pánico. Me ponía muy nerviosa las personas también, estar entre toda esa gente que no eran nada mío. Y, y, y en ese momento yo empecé a- yo empecé a sentir una tranquilidad, se me empezaron a ir los nervios ese día. Mis ojos se cerraron solos, porque yo nunca cerraba los ojos en la iglesia. En ese tiempo me daba rabia, yo no sé, no me dejaba cerrar los ojos. Por eso que cerrar los ojos también tiene significado espiritual. Cuando estás quieres conectarte con Dios. Pero cuando cierras tus ojos, es como, aunque cuando los cierras, ves como oscuridad, ¿verdad? Y no ves lo que uno está viendo aquí alrededor. Pero aún en esa oscuridad, en eso que cuando tú cierras tus ojos, ahí tú te transportas y te conectas al cielo, al tercer cielo, con el Dios de la Biblia. Y yo cerré mis ojos por primera vez en la iglesia, en esa iglesia Fuente de Salvación Misionera de las Carolinas en Cagua. El pastor para ese tiempo era Héctor Negrón y su esposa Evelyn. Y yo empecé a, a danzar, mi cuerpo empezó a moverse, mi pelo hacía así, para arriba así. Esa fue mi primera experiencia de la manifestación del Espíritu Santo sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi alma, sobre todos esos pedazos de toda mi ser, regados por todos lados. Y, y sentí por primera vez un amor que nunca había sentido. Por primera vez sentí un amor que no podía soportarlo. Era algo tan hermoso, pero a la vez era algo muy fuerte para mí, porque nunca nadie me había amado. Y después, imagínense, nunca nadie me había amado, y el amor de Dios que es tan grande, tan poderoso, que yo no lo pude resistir, pero o sea, no lo podía resistir porque después de eso hubo procesos, después de eso me salía corriendo de la iglesia, otros días, es un testimonio. Pero ese día Dios se apoderó de mí, hasta de mi cuerpo, porque ahí mismo, en el mismo espacio, no me salí para ningún lado.
en el mismo espacio donde estaba y brinqué, ahí temblé, ahí mis ojos se cerraron, mis manos se levantaron solas. Yo realmente le digo y le testifico. Usted cree lo que usted le dé la gana, lo que usted quiera creer. Acuérdese de la incredulidad, eso era lo más que Dios detestaba. Jesucristo detestaba la incredulidad y tantas cosas, ¿verdad? Del ser humano. Quieren creer lo que le conviene y lo que les da la gana. Pero mire, la manifestación del Espíritu Santo ese día, aleluya, sentí el amor de Dios. Fue algo tan especial que entró en mí y nunca jamás me dejó. Aunque yo me apartaba y me iba al mundo, huyendo de mi llamado, porque una parte de mí no quería ser cristiana. Yo decía, yo no quiero estar ahí con toda esa gente congregándome, yendo ahí, congregándome a cada rato, que esos no son nada mío, ni me quieren, ni me aman, no siento nada de parte de ellos. Solamente todo lo que se movía allí, que también lo puedo testificar, en las iglesias y en cómo está la condición terrible. Y eso que yo no conocía, lo que conozco de hace años para acá, como 6 años para acá, que Dios me ha abierto los ojos en esa área para seguir creciendo en el ministerio y en el conocimiento de lo que tengo que trabajar para Dios. Pero para ese tiempo yo no quería estar en la iglesia, como le dije, porque no sentía el amor de la iglesia. Y aparte de que, ya yo le expliqué ahorita, terrible. La cuestión es que después de eso sí me empezaron los demonios todavía yo no había sido libre, pues después de esa manifestación que vino a mí de parte de Dios. Después de eso, cuando aún así yo pues tuve unas luchas, unas batallas, donde pues me salía corriendo de la iglesia, cuando empezaban a ministrar, yo no me quedaba, porque yo sabía que el Espíritu Santo me quería tocar, y yo le huía. Entonces cuando empezaban a cantar los coritos, eh, que que Dios atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, y esos coritos querían hacerme que la presencia de Dios quería venir sobre mí, tirarme de rodillas. Una vez yo no quería perdonar a una vecina, yo lo que quería era romperle la cara y tumbarle todos los dientes. Y, y cuando llegué al culto, empezaron a cantar al corito, que Dios atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y entonces, mire, yo quería que ese corito se acabara, porque yo sabía que Dios quería tocarme y tratar conmigo, ¿verdad? Y para librarme de un problema, porque la vecina ya me tenía harta. Pero ¿sabe qué? El corito, me salí para afuera, pero el corito no se terminaba y Dios me entró para dentro de la iglesia porque no me pude ir del culto. Traté de montarme en mi carro y irme y no pude. Cuando viré para atrás, cuando viré para atrás, el Espíritu Santo tomó mi cuerpo, mi vida, mi ser y me llevó de rodillas, danzando de rodillas. Esas rodillas se me embarataron. Las piedritas que había en el piso, lo que había se me petó en las rodillas. Pero yo llegué al altar de rodillas, danzando. Y después que salí de ese culto, fui al portón, a la casa de la vecina y le pedí perdón, aunque ya me haya hecho todas las maldades que me haya hecho. Eso es lo que hace la manifestación del Espíritu Santo. No es simplemente que la persona y que tiene emoción y que no, eso es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar, para libertar, para hacer, mire, obra grande. Eso no es cualquier cosa, eso no es de que insignificante, de que tú lo puedes eliminar, pastor o pastora, nada. Eso no es así. Nadie.
y pastor y pastora que se queda quieto, que está en un templo y se presenta, el Espíritu Santo se manifiesta, y ese pastor y esa pastora se quedan así, yo le aseguro que no tienen Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Este es el mensaje que yo quería hablarles. Así es que la manifestación del Espíritu Santo es un signo, es una señal muy grande, igual que hablar lengua. Estamos en tiempos peligrosos y difíciles y solamente queda un remanente para unirse y completar la iglesia. Porque, bueno, y los que se salven de Israel en aquel tiempo. Este mensaje lo voy a subir para Haz morir todos los días el pecado de YouTube. eh, y pondré el enlace en Salmista Betsaida Andújar Santiago, ¿verdad? Porque se hizo un poco más largo y Facebook no lo recibe. Bueno, a Dios sea toda la gloria y de Dios es el poder. Seguiré hablando, no callaré y son poquitos los que van a resistir lo que viene para este mundo. ¿Ok? Y esa alabanza que dice que las iglesias quedaron vacías, solo algunos hermanos lloraban porque no renovaron su aceite con sus lámparas casi apagadas. La noticia más grande del siglo se escribió en primera plana. Periodistas de todos los pueblos escribieron gimiendo en sus almas. Y es que había desaparecido ese pueblo que a Dios alababa. Y vino Cristo y se los llevó hacia el cielo. En ese rapto que tanto se hablaba, las iglesias estaban vacías. Esa parte tienen que cambiarla. Las iglesias van a quedar llenas. ¿Ok? Así que esa alabanza no sé quién la inventó o quién la creó, en qué tiempo. Pero ¿sabe qué? El que la creó, la creó. Hoy día hay que cambiarle esa parte, porque las iglesias van a quedar llenas y solo algunos hermanos se van a haber ido. Las iglesias quedaron llenas, digo, casi todos los hermanos lloraban. ¿Ok? Y esa es la realidad. Aunque usted lo ignore, como quiera, mire, mientras Dios me dé vida, el tiempo que Dios me dé de vida, yo le he dicho, va a ser para llevar el mensaje del Evangelio al pie de la letra. Me estoy preparando por si me arrestan en un futuro, cuando esté ejerciendo el ministerio, en algún lugar, me asesinen, lo que sea, lo que venga. A lo mejor Dios no permita que yo pase por eso, lo que me quede en la tierra, pero lo que me quede de vida, yo voy a hablar el Evangelio al pie de la letra de sana doctrina. Tengo que aprenderlo yo a vivir completamente y lo voy a enseñar para adelante, cuésteme lo que me cueste. Y si me dejan sola, a mí no me van a dejar sola, ¿sabe por qué? Porque yo sola he estado toda la vida. Así que aunque duele la soledad, aunque duele el desprecio, aunque duele el ataque, aunque duele la persecución, yo la he tenido toda la vida desde el vientre de mi madre. Así es que creo que fui creada para soportar, sufrir, saber sufrir. Lo mejor que hay en esta vida es saber sufrir para poder sobrevivir, para poder llegar a la meta final. Aleluya.